Capítulo 14, parte 2. Descubiertas. Becky, anoche dijiste algo. Le dices mientras tu corazón sigue latiendo fuertemente dentro de ti. Ella arruga su rostro y entrecierra los ojos mirándote acusatoriamente. Recuerdo casi todo de anoche, dice lentamente. ¿Acaso dije algo estúpido? Pregunta haciendo caritas. Es toda una lindura. No, hablamos de nuestra primera vez. Y yo dije que te llevaría a una cita y que luego regresaríamos a tu apartamento. Y bueno, eso sería algo apropiado y romántico. Y yo dije que eso sonaba aburrido. Ella sonríe y asiente. Y sigo opinando lo mismo. Una cena, luego una cama con velas y algo así, no es lo que he pensado para nuestra primera cita, ni para nuestra primera vez. Para nada parecido. Pero tratas de argumentarle y te sientes algo molesta por todo lo que has estado pensando en eso, y ella está igual de despreocupada como siempre. Pero se supone que debe ser romántico, le dices, como si eso fuera suficiente convincente para hacerla cambiar de opinión. ¿Por qué? ¿Quién fue el que estipuló esa regla en la que la primera vez de toda persona tiene que ser un torbellino de romanticismo? Es algo poco realista. Has estado viendo muchas películas, Frin, dice y abre la bolsa con pan. Parte una pieza a la mitad y tira una al estanque. Te distraes por un momento cuando los patos y palomas empiezan a llegar. Los patos en el agua baten sus alas y sacuden sus cabezas mientras van por un pedazo de pan. La naturaleza de nuestra relación no ha sido demasiado romántica hasta ahora. No sé por qué ahora quieres que esto se convierta en algún tipo de fantasía, dice, mientras muerde la otra mitad del pan, mirándote con una mirada preocupada, pero decidida. Es solo que empiezas en voz baja y ni siquiera puedes verla a los ojos. La manera en la que me siento atraída por ti es romántica. Así que le murmuras encogiéndote de hombros, sintiéndote avergonzada nuevamente. Ella te sonríe y sus ojos parecen nublados, irradiando adoración, y te quedas sin aliento nuevamente. Ella se desliza en la banca y ahora está justo junto a ti. Sus piernas ahora cruzadas se mueven hacia tu cuerpo y casualmente pasa su brazo en el respaldo de la banca. Así que ahora está alrededor tuyo y de tu cuello. Se inclina hacia ti y te susurra al oído. Eres muy linda, te dice, mientras ríe suavemente. Luego de que su respiración acariciara tu oreja, logrando convertir la piel de tu cuello en gallina. El agarre en tu helado se vuelve más fuerte mientras sientes cómo tu rostro se quema en rojo vivo. No sabes qué responder. La realidad te golpea y vuelves a ver hacia los lados temerosa. No es que no te agrade el brazo de Rebeca alrededor tuyo, es solo que no quieres que nadie lo vea. ¿Qué pasa si hay alguien conocido cerca? No te preocupes, dice y te sonríe mientras se recuesta con su brazo todavía a tu alrededor, haciendo círculos en tu hombro con la punta de uno de sus dedos. Nadie nos verá. El lugar está casi vacío. Además, si alguien nos ve, no pensarán demasiado, o ni siquiera les importará. Lo siento, es solo que no estoy preparada para este tipo de anuncio público.
Rebeca suspira y su brazo se desaparece cuando ella se desliza alejándose de ti. La miras apenada. Ya extrañas la calidez de su cuerpo. Entiendo, dice en voz baja. Y si quieres que nuestra primera vez sea lenta, suave y romántica, entonces eso está más que perfecto para mí. Y te sonríe tranquilamente. Sus ojos se desvían hacia un lado y una sonrisa maliciosa aparece en sus labios. Supongo que hablaremos luego de cómo voy a hacerte el amor, hasta que no puedas sentir tus piernas y estés toda tú palpitando y no tengas más remedio que venirte una y otra vez. Sí, creo que pospondremos esa charla, dice despreocupadamente encogiéndose de hombros. Mierda. Aprietas aún más fuerte tu agarre sobre el helado. El cono se rompe y todo el helado cae sobre tu mano cayendo al suelo. Mierda, murmuras, moviendo tus piernas justo a tiempo. Tu estómago se vuelve loco porque Rebeca se está burlando de ti, pero intenta evitarlo más de lo que usualmente hace. Está bromeando, ¿cierto? Oh, mierda. Es solo que pensé que nuestra primera vez iba a ser apasionada y más espontánea, supongo. Dice riendo un poco y sientes vergüenza y a la vez excitación en todo tu interior. ¿Por qué carajo siempre está torturándote? Todo esto es culpa de Lognan. ¿Espontáneo? Murmuras, y la sola palabra te lanza de nuevo al día en que conociste a Rebeca, cuando Lognan dijo que debías hacer algo espontáneo, como ir a ver a un consejero profesional. Espontáneo. ¿Espontáneo cómo? Preguntas. ¿Espontáneo como hacerlo una tarde en el medio del parque? Bromeas, riendo nerviosamente. Los ojos de Rebeca brillan traviesos. Estos se mueven hacia la parte trasera de la banca donde ambas están tomando asiento. Tú la miras estúpidamente y sigues la dirección que lleva su mirada y parece observar los arbustos que se encuentran justo detrás de ambas. Devuelves la mirada a sus ojos y jadeas un poco cuando sus ojos vuelven a ti y señala el arbusto. Si te sientes algo aventurera, ella te sonríe. Te quedas boquiabierta. Está bromeando, ¿cierto? Oh, nunca sabes cuándo está bromeando y cuándo no. Cambia el tema ahora. ¿Ves? Esto es el por qué es una mala idea mudarme contigo, le dices mirando miserablemente el poco de helado que ha quedado en el suelo, el cual parece estar atrayendo hormigas. Para empezar, haría algún desastre. Probablemente quemaría tu casa o algo así, le dices riendo sin ganas. Entonces deberías dejar de ser tan distraída, te dice Rebeca casi en un susurro, con una coqueta ceja arqueada. Sacudes tu cabeza en negación. Eso es muy difícil cuando estás cerca, le murmura sonriendo. Rebeca te obsequia una encantadora risita que sale desde lo profundo de su garganta y luego pasa su mano a lo largo de tu pierna mientras se pone de pie. Y tu pierna se tensa instantáneamente. Sientes como si pasar mucho tiempo junto a ella te estuviera volviendo loca y tu corazón late desbocado. Pero no quieres que esos sentimientos desaparezcan. Nunca. Tú estás sentada y sonríes cuando ves a Rebeca arrodillarse en el límite del estanque, empezando a alimentar a los patos con un poco más de pan. ¡Demonios! Su trasero luce genial en esos jeans.
Vuelves los ojos y sacudes la cabeza ante tus propios pensamientos. Te levantas y caminas hacia Rebeca. Decides sentarte en el verde pasto justo a su lado, en el límite del estanque. Esperas que no esté enfadada contigo. Es solo que no estás preparada para estas cosas en público. Demonios, apenas ya estás preparada para las privadas. Le sonríes y ella hace lindos sonidos de besitos hacia los patos. Todos parecen adorarla, como los animales hacen con las princesas en las películas de Disney. No los culpas. Ante tus ojos ella es toda una princesa, de cualquier forma. Para, dice suavemente, sonriendo un poco, volviendo a encontrar tus ojos. ¿Parar qué? Le preguntas, experimentando ese sentimiento familiar de que ella mira a través de ti. Para de mirarme así, dice riendo, y tu estómago se revuelve y retuerce como usualmente lo hace. Me miras como si estuvieras a punto de llorar, como conmovida, y resulta bastante tierno, dice sonriendo y parece divertida. Yo, intentas decir. Lo siento, le murmuras. Me gusta mirarte. Tus mejillas se inflaman color carmín porque lo único que estás haciendo es hablar mierda repetitivamente y humillarte ante ella. No entiendes cómo es que ella consigue que seas tan honesta. Oh, dice como si acabara de recordar algo. He decidido que eres mi nuevo amuleto de la suerte, dice y te mira expectante, como si de alguna manera pensara que sabes de qué carajos es que está ahora hablando. Dios, es tan jodidamente adorable que simplemente te vas a derretir y convertir en charco uno de estos días. Ya sabes, dice encogiéndose de hombros y dedicándote una sonrisa confidente. Eres mi nuevo amuleto de la suerte. Las cosas serán diferentes de ahora en adelante. Necesito que vengas conmigo a Chiang Mai en 2 semanas. Probablemente nos quedaremos unos días en el rancho Aung Sar, pero no es por eso que quiero que vengas conmigo. ¿Al rancho Aung Sar? Pregunta, sintiendo ese sentimiento conocido de culpabilidad y náusea, que ahora viaja desagradablemente a través de tu estómago. 2 semanas. Becky, en ese entonces, Billy lo sabrá. Su madre probablemente también lo sabrá. Nunca podré regresar allí. No quiero ver la decepción que tendrán plasmada en sus rostros. Rebeca frunce el ceño y mueve comprensivamente su cabeza. Nunca más los volverás a ver. Fring, no puedes huir de lo que pasará, ni de tus problemas. Tragas incómoda. Sabes que tiene razón. ¿Qué acaso no te ha enseñado nada? Pregunta con una sonrisa descarada. Ríes incómodamente y aclaras tu garganta, ya que piensas que eres capaz de empezar a llorar, pero ya estás harta de andar llorando frente a ella. Estás harta de ser un completo desorden emocional. Es solo que empiezas en voz baja. Tu voz tiembla. Son muy sobreprotectores con Billy. Una vez que se enteren de la verdadera razón de nuestra separación, nunca me lo perdonarán. Ni a ti tampoco, murmuras. Rebeca vuelve a echar un pedazo de pan en el estanque y se sienta sobre el pasto más cómodamente. Pues tendrán que hacerle frente, dice, encogiéndose de hombros. No todo es tan fácil como lo piensas.
le dices duramente. Sus ojos brillan y se desvían de los tuyos nerviosamente. Mierda, no quiere sonar tan hostil, es solo que... Lo siento, le murmuras casi de inmediato. Es solo que a veces dices que todo estará bien, pero tú no puedes saber eso. Tampoco conoces a los Ansar. Ellos no nos dejarán volver allá. Es mi propiedad, y quien se quede o no allí, lo decido yo, dice firmemente. Su quijada se tensa un poco. Además, continúa, entre más pronto enfrentemos lo que vendrá, mejor, aunque desees no volver a verlo jamás. Necesito ir a Chiang Mai, y no me quedaré en mi propiedad sintiendo como si no debiera de estar allí. ¿De acuerdo? Y tú tampoco deberías hacerlo. Encuentras una sonrisa naciendo en tus labios. Te ves tan sexy cuando te muestras seria, dices antes de que puedas detenerte. Ella aparenta algo de sorpresa y halago por tu comentario, obsequiándote una sonrisa engreída. De acuerdo. Asientes exhalando profundamente. Puedo hacer esto, dices algo insegura. Podemos hacer esto, te corrige Rebeca sonriéndote. Cierto, le sonríes cansinamente. Tu corazón golpea fuertemente. Podemos hacer esto, repite sus palabras. Aunque no entiendo algo, le dices lentamente. ¿Por qué necesitas ir a Chiang Mai? Thunder Valley, dice ella como si fuera todo una gran explicación. Parpadeas esperando algo más. Ella vuelve sus ojos como si estuviera molesta contigo por no entenderla. Thunder Valley, ¿la pista de motocross? Necesito ir a practicar. También necesito ganar peso, murmura como si acabara de recordarlo. ¿Qué? Preguntas lentamente. Amas verla sumida en su hermoso y propio mundo, pero necesita traducir las cosas para aquellos que no habitan en él, como tú. Necesito subir un poco de peso, ya que lo bajo lo suficientemente rápido, dice y muerde el interior de su mejilla. Becky, suspiras tratando de reprimir una sonrisa. Eres tremendamente adorable, pero en serio necesito que me hables en español. Oh, lo siento, murmura inclinando su cabeza con una tímida sonrisa en su rostro. Soy corredora de motocross. Ya califiqué para participar en el campeonato nacional para aficionados. Gané el campeonato local y también el regional. Pero eso fue solo para poder ingresar a competir al más grande evento para aficionados del motocross mundial en el rancho Sunga, que también está en Chiang. Dice sonriendo ampliamente y moviendo las piernas con entusiasmo, y así piensas que no puede llegar a ser más linda. Eso es impresionante, le dices lentamente. ¿Y por qué exactamente quieres que vaya contigo? Ella te mira como si la respuesta fuera algo obvio. ¿Qué acaso no vas a ser mi novia en poco tiempo? Pregunta inclinando su cabeza hacia un lado. Oh, mierda. Tartamudeas y de pronto eres incapaz de hablar. Ella te sonríe como si disfrutara al verte abrumada en tus propias palabras. Es porque será divertido, te dice suavemente, evitando que tengas que responder algo con respecto a lo anterior.
Una vez que el campeonato nacional comience, podremos ir al rancho Sungá, el cual es como un inmenso y fantástico lugar con piscina y todo. Nos divertiremos mucho y podrás verme correr, y también serás mi amuleto de suerte. ¿Cierto? Te maldices a ti misma ya que tu corazón había empezado a calmarse, pero ahora ha empezado a golpear con sacudidas fuertes contra toda tu piel otra vez. La mira sorprendida. Eso suena perfecto, Becky, le dices tímidamente. Cualquier lugar donde estés tú es asombroso, pero estoy contenta de que me dejes involucrarme realmente en tus cosas. Esta va a ser mi primera relación formal, así que necesito introducirte en mi mundo loco y tener esperanza de que no me dejarás después de hacerlo. Le sonríes estúpidamente. Nunca te dejaré, le dices antes de que puedas detenerte. En serio necesitas dejar de hablar. Te preguntas si algún día lograrás dejar de sentirte así, como si tus adentros estuvieran hechos de cera y ella fuera una enorme llama caliente que derrite todo a su paso fácilmente. ¿En serio, nunca has estado en una relación formal? Preguntas curiosa. No realmente, pero es igual, tú nunca has estado realmente fuera de una relación formal, así que no veo la diferencia. De hecho, deberíamos fingir que tenemos algo formal por tu bienestar emocional. Pienso que permanecer soltera por un tiempo te hará bien. La mira sin poder creer lo que ha dicho. Claro que, dice riendo. Tú podrías ser de esas personas que permanecen solteras, pero que suelen verse o salir exclusivamente con otra persona por un tiempo y seguir siendo solteras. Hacer muchas cosas no formales como caminar en el parque y tener mucho sexo no oficial o simplemente solo mucho sexo. Termina riendo para ti. Sabes lo que intenta decir. Como profesional sabe que te convendría permanecer un tiempo sola, pero también te está confesando la sinceridad y seriedad de sus sentimientos hacia ti. Rayos, tú también tienes serios sentimientos por ella y no puedes dejar de sonreír. Así que, ¿qué era eso acerca de tu peso? ¿Quieres que te compre algunas barras de chocolate? Bromeas necesitando dispersar la tensión repentina. Es la misma tensión que sientes cuando haces algo estúpido como besarla, lo cual incidentalmente terminó siendo la cosa más inteligente que hayas hecho en tu vida. Cuando corres motocross, compites, ¿cierto? Haces saltos locos en el aire que se ven bien, pero eso no es bueno en carreras. Cuando salto cada montaña de tierra y voy en el aire, necesito llegar al suelo tan rápido como pueda para ganar la velocidad que perdí. Para eso es que se necesita presionar tu peso corporal hacia abajo de la motocicleta. Y pienso que si gano algo de peso, lo haré más rápido. ¿Quieres estar gorda?, preguntas. Ella ríe y vuelve divertida a sus ojos. No, tontita. Necesito ganar masa muscular, preferiblemente mis muslos y brazos. Parpadeas. En ese caso ya estás muy bien. Dije que nunca asistiría a uno, pero creo que me afiliaré a un gimnasio, dice ignorando tu comentario. Le sonríes. Podríamos hacer eso juntas. He pensado en volver al gimnasio. Solía asistir todo el tiempo. ¿Por qué lo dejaste?, pregunta reposando su cabeza en la palma de su mano y mirándote curiosa. Rebeca, hoy no eres mi psicóloga, dices.
Bueno, cualquiera que sea la razón, deberías regresar. Podríamos ir juntas. El ejercicio es muy bueno para la depresión. Libera endorfinas, positivas para tu cerebro. Y además, si estás cansada, puedes llegar a casa y asegurar un buen dormir, dice sonriendo. Rebeca tira el último pedazo de pan al estanque y se pone de pie. Y tú haces lo mismo automáticamente, ya que te has acostumbrado a simplemente seguirla. Debería llevarte a casa. Necesitas descansar, dice con una sonrisa preocupada. Vuelve a tomarte del brazo mientras empiezas a caminar lentamente por el parque buscando la salida. ¿En serio no quieres que este día acabe? No te preocupes, Frin, dice mientras te aprieta el brazo delicadamente, dejando una sensación divertida. Se inclina y susurra en tu oído como si fueras la única persona en el mundo. Quiero que seamos como dos tórtolas. Parpadeas cuando Rebeca te suelta el brazo para encaminarse hacia el auto. La miras muy confundida. No estás segura de qué exactamente quería decir con eso, pero estás segura de que es algo puro y hermoso, justo como ella. No tardan en llegar a la cuadra de tu departamento. Cuando bajan del auto, ambas caminan en silencio hacia la entrada. Pero no es un silencio cómodo esta vez. Te sientes al borde de un precipicio. Cuando llegan, Rebeca se detiene justo detrás de ti, así que te volteas para mirarla. Estás nerviosa porque no sabes qué está pasando ahora. Quieres invitarla a pasar, pero no estás segura de que sea buena idea. Entonces, dice sonriendo y mirando al piso. Ríe suavemente. Tal vez esté nerviosa también. Algo muy poco característico en ella, aunque te divierte verla así. Entonces, repites tontamente. Te pone tan nerviosa. Frotas tus manos nerviosamente. Con tu corazón en la garganta, le miras los labios. Realmente quieres besarla. No solo porque el besarla es extrasensorial, sino porque no puedes decir en palabras tu gratitud por todo el día de hoy. No sé qué habría hecho sin ti hoy, dices y te le acercas. Ella murmura algo y se encoge de hombros como si no fuera nada. Te vuelves a acercar y ahora la punta de tus botas están junto a las suyas y tu aliento choca contra el suyo. Ella jadea como si no hubiera suficiente aire y sus ojos se ciernen sobre los tuyos. No, en serio, dices sin aliento y te inclinas hasta que tu nariz roza su mejilla. Observas cómo sus ojos se van cerrando en preparación y su lengua remoja sus labios. Tal vez la decepciones, pero no te importa. Gracias. Susurras contra su piel cuando mojas tus propios labios y los presionas contra su mejilla. Un sonido se le escapa desde su garganta y esta vez presionas tus labios sobre su suave piel, solo que ahora con un poco más de firmeza. Hueles su piel y saboreas la textura cremosa en tus labios. Piensas que usa alguna crema o algo que ya te resulta jodidamente intoxicante. Retiras otra vez tu boca y das otro beso rápido un poco más arriba de donde has depositado el anterior y te obligas a separarte de ella simplemente mirándola. Abre sus ojos lentamente y parpadea levemente. Es tan linda que no puedes soportarlo, así que solo sonríes. Ella arquea la ceja como si realmente la hubiese sorprendido. Puedes subir conmigo si quieres, le dices antes de que te destruyan los nervios. Por un café o algo, murmuras. Intentas no volverte los ojos ante tal estupidez. Rebeca desvía la mirada metiéndose un poco sobre sus pies. No lo sé.
Suspira y sus ojos vuelven a los tuyos. Deberías descansar. Además, Billy volverá pronto. Billy no llegará en menos de 2 horas y descansaré igual. ¿Puedes simplemente quedarte conmigo en el sofá o algo hasta que pueda dormir? Preguntas patéticamente. Te mira simpáticamente como si no pudiera negarte nada. Bien, simplemente no quieres que se vaya el día de hoy. Entra al apartamento e inspecciona con la mirada. Lindo lugar. Jadeas y te sientes algo avergonzada por el desorden que hay de ropa en la esquina. También te avergüenzas de otras cosas que hay, como las fotos donde apareces junto a Billy. Podemos sentarnos y ver televisión si quieres, dices incómodamente mientras señalas el sofá. Ella asiente. Ambas se sacan los abrigos y atraviesas el pasillo para colgarlas. Cuando regresas a la sala de estar, Rebeca ya está relajada en el sofá, mientras observa una vieja película blanco y negro en algún canal que no sabías que tenías en tu guía. ¿Te gustan las películas antiguas? Preguntas y te sientas tan lejos de ella como te es posible. No realmente, dice encogiendo los hombros. Pero me ayudan a dormir, así que... Es cierto, dices tontamente. Dormir. Dormir es la última cosa en la que piensas cuando estás con Rebeca, luciendo tan endemoniadamente bella y siendo la persona más asombrosa en tu vida. Y también es la última cosa en la que piensas cuando continúa lamiendo y remojando sus labios con el último botón de su camisa desabrochado, y justo así puedes notar la suave y jugosa piel sobre su clavícula. Algunas veces quieres simplemente hundir tus dientes en ella. Ella aclara su garganta y vuelves a mirar sus ojos llenos de humor. Sus cejas están alzadas mientras ríe. Tu estómago responde y sientes el calor subir a tus mejillas. Te ha atrapado mirándola. No te vas a acercar, murmura, y no tienes idea del por qué está susurrando. Pero tu corazón reacciona cuando mueve su mano y la recuesta sobre el respaldar del sillón, como la hizo en la banca del parque. Te está invitando a hacerlo. Te acercas más a ella y suspiras con alivio cuando te sientas justo a su lado. Tu cabeza queda perfectamente a la medida de su hombro y tu cuerpo reacciona como si tuviera una sobrecarga. Colocas tu mano en su muslo y sientes que su calidez quema a través del material de sus jeans. Sientes su cabello tocarte cuando se inclina y susurra. Así está bien, murmura por lo bajo y su caliente respiración quema tu oído. Asiente sorprendida. No puedes hablar. Suspiras cuando ella vuelve su atención hacia el televisor y ambas se encuentran en un silencio intenso por varios minutos. Y sientes cómo tu cuerpo se calienta y el aire en tus pulmones escasea. Solo quieres besarla y besarla hasta que lo único que puedes sentir sea ella. No sabes cómo iniciar. ¿Acaso hay alguna manera educada de preguntarle a alguien si quiere contacto físico y amoroso? Como recuestas la cabeza en su hombro, puedes mirar hacia abajo y así compruebas que lleva un brasier blanco, lo cual te hace sonreír. Otra vez inhalas el rico olor cremoso que emana de ella. Miras otra vez sus labios. Son tan rosados y aparentes de suavidad que solo quieres besarla. Hueles delicioso, le dices rápidamente. Sientes tu cuerpo un poco tenso. Suelta un pequeño sonido desde su garganta y lo sientes vibrar por todo su cuerpo. Te encanta estar tan cerca de ella. Tal vez ella encuentre la concentración tan difícil como lo haces tú. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hace un consejero sexual? Preguntas aclarando la garganta para evitar más tensión.
De todas las cosas que podías hablar y te inclinas por esa. Eres una completa idiota. Doy consejos, dice indiferente. No es tan interesante como suena, dice mientras captura su labio inferior con sus dientes y tú simplemente miras hacia abajo sin aliento. Vaya mierda. La miras completamente perdida en sus hermosos ojos. ¿Alguna historia divertida? Preguntas patéticamente, intentando cambiar la atmósfera. El aire entre ustedes se siente pesado. Nunca divulgaría lo que dicen mis pacientes, dice. Pero, prosigue con una traviesa sonrisa. He llegado a algunas conclusiones interesantes. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Preguntas en voz muy baja y suave. Como vacila mientras mira intensamente tus ojos. Las mujeres en relaciones homosexuales tienden a tener una vida sexual más satisfactoria. Responde respirando casi en tu rostro. Oh, dice sin palabras. ¿Por qué piensas eso? Preguntas tratando de conservar el tema de conversación. Muchas razones, dice encogiéndose de hombros. Los hombres no son capaces de experimentar orgasmos múltiples y el sexo suele ser un momento de depuración para ellos, no como las mujeres. Aprietas más fuertemente su muslo, solo un poco más fuerte, aunque sientes curiosidad. ¿Qué quieres decir? Preguntas mirándola ensoñada. No quieres moverte nunca de tu posición, incluso ahora que sientes que tu corazón quiere explotar. Bueno, cuando ellos se vienen, ellos saben cómo llevarlo hasta encontrar su propio clima. Pero una vez después para ellos es como haber corrido todo un maratón. Imagínate corriendo y de pronto, de un momento a otro, simplemente tienes que parar y recuperar el aliento. Es por eso que la mayoría de chicos suelen quedarse dormidos y cansados una vez después de tener sexo. En muchos deportes, por ejemplo, los hombres son privados de tener sexo antes de poder jugar partidos importantes, ya que son mermados por su resistencia. Sonríe traviesa mientras informa. ¿Las mujeres somos diferentes? Pregunta sin aire. De alguna manera sí. Suspira quedadamente mientras baja su mirada hacia algún lugar bajo tu rostro, probablemente tus pechos. Sonríe un poco. Las mujeres sí son capaces de tener orgasmos múltiples y pueden durar periodos más largos en la intimidad. Un orgasmo, por ejemplo, uno intenso, inclusive no nos cansa o agota completamente, así que trata de finalizar sin aliento. Su otra mano viene y acaricia con la yema de sus dedos tu rostro y acomoda tu cabello tras tu oreja. Tú tiemblas por la caricia. Así que, repite otra vez como si hubiese olvidado lo que estaba a punto de decir. Dos mujeres generalmente pueden participar más en largas sesiones de caliente y sudoroso y flamante sexo. Termina respirando pesadamente. Jadeas un poco y contienes el aliento. Como hacer el amor por horas y horas, dice y te mira intensamente. Tu corazón late con fuerza en tu garganta y también entre tus piernas. Tampoco puedes sentir tus jodidas piernas. Aclara su garganta y termina. También tenemos a favor el tener la misma anatomía y filosofía. Las mujeres nos sabemos comunicar mejor y tampoco es muy común en parejas heterosexuales la constante práctica del sexo oral, lo cual es triste. Tragas trabajosamente y antes de que puedas detenerte preguntas,
¿Qué tal es? La miras y ya te mira y esperas no tener que explicar eso, ya que no podrías. Es de las cosas que más me gusta hacer, dice casi apenada con sus mejillas sonrojadas. El que te lo practiquen es fantástico, pero bajar tú por el cuerpo de una mujer, no hay nada mejor que eso. No contestaste mi pregunta, le dices acercándote aún más. Es como... Se detiene un momento mientras acaricia tu nariz con la suya. Te mira y luego sonríe traviesamente antes de continuar. Es como meter tu lengua en un caliente y delicioso pastel. Y respira contra tus labios. Sus ojos se cierran y vibran un poco como si tratara de recordar el sabor y la sensación de ello. Un pastel que sabe jodidamente bien y quieres probar y lamer hasta consumir la última gota de sustancia dentro de él. Suspiras contra sus labios. Me gusta el pastel, dices y sientes tu rostro completamente rojo por la vergüenza. No tienes más tiempo para seguir pensándolo, ya que ahora sus labios están presionando contra los tuyos y tú solo suspiras contra su boca. Sientes la sangre drenar tu rostro y ahora parece arremolinada en el punto exacto del vértice de tus piernas. Rápidamente se inclina hacia atrás y acuna tu rostro hacia arriba entre sus manos. Te derrites con sus caricias. Antes de que preguntes qué se supone que hace, sientes su cálida respiración en tu cuello y hunde su rostro en él. Luego arrastra su húmeda lengua a lo largo de tu cuello, luego en tu barbilla, luego en tus labios. Luego se desliza por entre tu boca y traga todos los gemidos que deja salir desde lo más profundo de tu garganta. Tu garganta emite un sonido que nunca has escuchado, pero la furiosa lengua de Rebeca lo acalla con fuertes acometidas. Empiezas a sentirte mareada. Es caliente, fulminante y húmeda, tanto que piensas que puedes desfallecer. Frin. Frunces el ceño y gimes un poco cuando Rebeca continúa invadiendo tu boca, su respiración pesada y profunda contra tu rostro. Si ella no ha dicho tu nombre, y tú tampoco, entonces rápidamente te alejas de Rebeca, tan rápido como puedes, rompiendo el contacto de sus labios y alzando la mirada ahogadamente en shock a un confundido pelinegro y a la vez a dos personas confundidas. Uno de los dos está sentado junto a ti en el sofá, frunciéndote el ceño, y el otro está de pie en el umbral del pasillo, boquiabierto y ceñudo. Es Billy. Te ha descubierto. No. Esto no se suponía que pasaría así. Esto no está pasando. No está pasando. Ha sido descubierta.